Amigos, cordial saludo para ustedes el día de hoy. En este nuevo proyecto que estamos iniciando vamos a hablar de, de un tema interesante para el área contable de una empresa como lo es el presupuesto. Tema de vital importancia que debería ser considerado por cada una de las personas que deseen emprender y llevar una actividad económica ordenada, eficiente y que a lo largo del tiempo les dé una, digamos, una rentabilidad, pues a largo plazo, una rentabilidad que sea sostenible en el tiempo y que pueda seguir perdurando durante todo el tiempo, pues lo que más se pueda. Entonces, vamos a hablar acerca del presupuesto. Lo primero que tenemos que empezar a decir, pues que el presupuesto es un plan ordenado que utiliza la administración de una empresa para cuantificar en números o en cifras lo planteado desde el punto de vista del proceso administrativo. ¿Y qué es lo que se plantea en el proceso administrativo? La misión, la visión y los objetivos. Entonces, cuando tengo los tres elementos, aparece un cuarto que son las estrategias. La estrategia es el cómo voy a cumplir los objetivos. Entonces, a eso hay que ponerle cifras, hay que ponerle números. Si yo digo un objetivo para el año 2023, 24, lo que haya sido, mi empresa va a incrementar el 20%, el 30%, el 40% de las unidades que se vendieron respecto al periodo anterior. Entonces yo tengo que cuantificar eso, ponerle número, qué significa ese 20, 30, 40%, o el porcentaje que sea, porque eso ya lo maneja la empresa de acuerdo a los criterios de la dirección. Entonces el presupuesto nos permite ese pequeño detalle, planear lo que va a suceder con mi empresa, tener una guía de qué es lo que va a pasar en términos numéricos, pues en ese pequeño ejemplo. Pero también tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos que pensar en términos de ingresos, también en términos de egresos o salidas de dinero. Entonces nos preguntamos cuáles son las salidas de dinero. Pues no es más que otra cosa. Por ejemplo, si yo produzco un artículo, pues cuánto dinero voy a invertir yo por producir ese producto. Si yo comercializo, si yo comercializo artículos, soy un intermediario, pues tengo que saber a cómo me va a costar a mí la unidad de producto que yo aspiro a comercializar. Entonces, ahí ya hay dos elementos, ingresos y egresos. Otra parte de los egresos son los gastos. Que los salarios del administrador, los salarios del personal de ventas y todo lo relacionado con la parte, digamos, administrativa y de gestión comercial, pues también entran en ese rubro. Pero eso es lo operacional, pero también tenemos que hablar de las inversiones brevemente. Y las inversiones no son otra cosa, por ejemplo, el lado izquierdo del balance general, que son los activos, los que podemos encontrar activos corrientes, que son los inventarios, la compra de materiales, la compra de insumos, la compra de mercancías. Las cuentas por cobrar, porque también tengo que proyectar que yo muchas veces voy a vender a crédito y tengo que recuperar esa cartera. El efectivo que voy a tener para pagar mis compras muchas veces mediante el uso pues, del efectivo y la cuenta de bancos. Los activos fijos, que necesito la maquinaria, que necesito el equipo de transporte, los muebles sin seres. Bueno, eso dependiendo del tipo de empresa, uno ese tipo realiza esas inversiones. Y los activos diferidos, que son los gastos pagados por anticipado, que son seguros o arrendamientos, pues que considere la organización. Entonces, todos esos pequeños elementos
nos van a ir dando luces acerca del presupuesto. Porque todos esos elementos que he ido nombrando aquí brevemente en este audio, en este podcast, son elementos que tengo que ir trayendo para poder después elaborar un presupuesto. Y asimismo tengo que saber de dónde voy a sacar el dinero. ¿Será que tengo que ir a un banco? Estaríamos hablando de pasivos. Tendré que pedirle a mi proveedor que me preste o que me fíe, mejor dicho, esa mercancía. Tendré que recurrir a nuevos socios o tendré que pedirles nuevos aportes. Y si mi empresa está funcionando, ¿será que debo de escoger algo de dinero de esas utilidades para reinvertirlas? Entonces, mire que hay todo ese tipo de preguntas se van dando para la elaboración de ese presupuesto. ¿Qué nos permite, qué nos permite un presupuesto? ¿Qué ventajas tiene pues tener esos benditos presupuestos? Sí, porque cualquiera dice, ay no, pero eso es muy aburridor, eso es muy cansón. Sí, puede ser muy aburrido y muy cansón, pero lo primero es que te va a dar un norte hacia dónde va la empresa. ¿Y qué es ese norte? Simplemente saber cuánto voy a vender en unidades, cuánto voy a vender en dinero, cuántos van a ser las salidas por ese mismo concepto, cuáles van a ser las salidas, las inversiones que voy a requerir y lo más importante, va a ir estableciendo responsabilidad. Responsabilidad. ¿Por qué? Porque al tener una meta, al tener un objetivo, ya cada área funcional sabe por su trabajo y cómo debe de responder. Y lo que se espera de responder también por esa organización. Es decir, lo que esperamos con la elaboración de presupuestos es que cada uno tome un rol protagónico en el cumplimiento del objetivo, tener ese sentido de pertenencia y poder cumplir pues con las metas trazadas. Pero también tenemos que tener en cuenta que eso va a tener unas limitaciones. Que tener en cuenta, y como tiene unas ventajas del presupuesto, pero también tiene unas pues, limitaciones. Una de ellas es que muchas veces no se puede prever con exactitud qué es lo que va a pasar. Yo puedo tener los datos históricos, puedo entender algunos comportamientos de la economía, pero ante los mercados volátiles, por temas de dólar, por temas de situaciones políticas y económicas que se están viviendo en el mundo, pues puedo tener, o sea, mi presupuesto puede quedar desajustado a una realidad. Asimismo, se tiene que tener claridad acerca de los objetivos y hay que tener experticia en la elaboración de presupuestos. No sobreestimar mucho los valores ni subestimarlos. ¿Por qué? Porque podemos dar cifras que no son reales. No son reales y pues que eso conlleva a que de pronto las expectativas no se cumplan. Otro aspecto que puede ser una limitación, hay que estar pendiente de su cumplimiento. Porque el presupuesto usted lo elabora en una hoja de cálculo, usted lo puede elaborar a mano, utilizando un libro de contabilidad, pero hay que estar encima para poder cumplirlo. Y a veces, pues eso aburre. Y eso aburre no porque yo lo diga, sino porque es que controlar va desgastando. Pero cuando hacemos un control en pro de ese objetivo, cuando yo tengo claro cuáles son los objetivos, pues no debería ser ningún inconveniente. Lo cierto es que, pues ya para ir cerrando un poco este tema, lo cierto es que el presupuesto es una guía muy importante porque permite hacer una planeación. Ahí se vuelve, digamos, vivencial la administración, porque yo puedo planear y plasmar en números. Y a su vez puedo ejercer el principio de control que hace parte del proceso administrativo. Cuando yo hago planeación y puedo controlar, los resultados se pueden ver de la mejor forma y se pueden ver porque usted le va haciendo un seguimiento a todo lo que usted ha ido planteando, bien sea para vender, para comercializar, para producir y comercializar, como usted lo quiera llamar.
Entonces esperamos que este material le sea útil a usted, que todo sea, o sea, que se empiecen, digamos, a entender, a empapar, a conocer del tema de los presupuestos y algunas cuestiones importantes. En otro momento seguiremos charlando acerca de este tema. Hemos llegado a la finalización de este primer podcast. Por su amable atención, muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.